Este jueves se estrenó en salas la película de Benjamín Ávila, La mujer de la fila, una película que recrea de alguna manera la historia de Andrea Casamento y justamente están ambos a través de la plataforma de Meet conectados para poder hablar sobre este contenido. Bienvenidos a Cinefilia, Benja y Andrea, un gusto recibirlos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, mucho Buenas gusto. tardes, así es. Buenas tardes, un gusto Andrea, un gusto Benjamín recibirte nuevamente con nosotros. Gracias. Un placer estar acá con ustedes y con Andrea también al mismo tiempo. Bueno, antes que nada, Benjamín, contanos cuánto hace que filmaste esta película, que desde ya fue una película que no contó con el auspicio del Inca, ¿verdad? Bueno, la película se terminó de filmar en junio del año pasado, se preprodujo y produjo el año pasado. No contó hasta ahora con el apoyo del Inca. Esperemos que en algún momento se cumpla la ley y eso suceda, pero por hasta ahora no. Y la verdad que fue una de las pocas películas que se filmaron el año pasado y es una de las pocas películas que se están estrenando este año también. Estamos muy felices de estar en las salas, de haber llegado al cine también, en esta era de plataformas también, estar en el cine, que el público pueda ver una cine argentino en los cines también es una cosa muy bueno para nosotros los creadores, y también para el público argentino que pueda ver sus películas en las salas, ¿no? Digo, me parece que es como una Exacto. especie de vuelta maravillosa y fue muy emocionante. Bueno, ayer fuimos con Andrea a una función a uno de los cines y fue muy precioso todo lo que pasó. Bueno, estar presentes ahí con el público es maravilloso. Antes de pasarle la palabra a mi coequiper, a Javier Lucy, contanos muy brevemente, Benja, de qué va esta película que tiene mucho que ver con la historia de Andrea, con quien vamos a hablar en instantes también. Bueno, la película está basada en lo que vivió Andrea en el año 2004 con su hijo cuando lo metieron preso, y ella una mujer de clase media alta, que tuvo que empezar a ir a visitar a su hijo a la cárcel, hacer la fila para poder entrar, por eso es el nombre de la mujer de la fila es por esta mujer que tiene que hacer la fila para entrar a visitar a su hijo, y a partir de eso es esta mujer que va descubriendo que todos sus prejuicios y todo el tránsito de sus prejuicios y sus miedos y sus mentiras y ese lugar que se va escondiendo se va develando para encontrarse a ella misma, digamos, ¿no? A través de lo que sucede con las otras mujeres también que hacen la fila, donde ella al principio se siente como que es muy distinta a todas ellas y al final termina siendo una más y de alguna manera llegando a sentirse que no solo una más, sino que esas mujeres son sus grandes apoyos. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo te llegó la propuesta de Benjamín de hacer una película sobre tu historia? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo decidiste que sí? ¿Cómo fue toda esa previa? Como todo lo que me pasa en la vida así de repente, Ah, nunca sé mucho por qué. Hace 8 años yo di una charla TED ujú. y un productor, mejor dicho, me hicieron un reportaje y entonces, ay, pero y esto es una historia de Una película. película. Y un productor lo escuchó y al otro día me llama y yo creí que era un chico que estaba, un estudiante de cine, que iba a venir con un celular a hacer un videíto. No, no me imaginé, no dimensioné, nada. Entonces dije, bueno, sí, qué sé yo. Este, y después apareció Benja, bueno, tuvo unas vueltas, después apareció Benja, Benja la trajo a Natalia, Natalia. y de repente parece que era una película de veras, así estas que dan en los cines. Pero no me imaginé, no nos imaginamos, dijimos que sí porque pensamos que era un videíto casero de alguien. Mm, Ujú. No, ajá. Andrea, vos sos la fundadora de la ACIFAD,
que es la Asociación Civil de Familiares de Detenidos. Contanos un poco esta función. Entiendo que surge a partir de tu experiencia como familiar de detenidos. ¿Cuánto hace que existe? ¿Cómo se va desarrollando el día a día del trabajo con los familiares? Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Es una organización que ya tiene casi 20 años, en verdad, también. No sé si la fundé yo o las compañeras de la fila me buscaron a mí, nos encontramos Sí. y terminamos primero en el living de mi casa, después nos prestaron un espacio y sin querer terminamos siendo una asociación. Lo que sí teníamos muy claro es que no había ningún espacio que nos orientara de cómo transitar la cárcel, desde dónde estaba la cárcel, qué estaba permitido llevar y qué no. Es muy difícil entender el lenguaje de los abogados, entonces no entendíamos nada de lo que nos decían y necesitábamos un lugar en donde que alguien nos explique un poco esto. Pensamos que había una oficina pública para eso, y la verdad es que nos dijeron, mire señor, ármese una ONG porque el Estado no le va a dar eso que necesita. No sabíamos lo que era ONG, pero lo buscamos, lo googleamos, lo hicimos, y hace 20 años que nos acompañamos, que hay otros familiares que se pueden acercar, donde pueden hablar sobre lo difícil que es transitar la cárcel, pero también les brindamos herramientas. No les brindamos, vamos construyendo herramientas entre todas para que este paso por la cárcel no sea tan difícil y ojalá un día no solo deje de... Difícil siempre va a ser para uno que le toca pasarlo, pero por lo menos no tan duro. No tan duro, no tan complejo, no con tantas trabas, en fin. Y sobre todo, no con esa mirada incriminadora de la sociedad. Lo que nos pasa es que todo el mundo se dice, uy, las familias de los delincuentes. Lo que esta película hace es poner una mirada mucho más humana, habilitar a que nos demos esas discusiones y podamos pensar un poquito. De hecho, bueno, vamos a contar la peli, Benja. De hecho, no importa si mi hijo es culpable o si mi hijo es inocente, ese no es el punto. El punto es qué es lo que pasa ahí y de qué manera ojalá la sociedad pueda mirar eso para que algo cambie. Así es. Claro. Es interesante esto que dice Andrea Benjamín porque, digamos, hacer una película es hacer una ficción. Estamos tan literales últimamente, ¿no?, que tenemos que ver el reflejo de la realidad en todo lo que vemos, y esta película da esa posibilidad además de reconstruir algo y de ficcionalizar algo, y a la vez de manejarse con visos de documental. Digo, vos mezclas actrices con mujeres de la fila que dan testimonio, que están ahí, que participan, ¿verdad? Toda esa mezcla. Bueno, fue un poco la apuesta en términos de... Estábamos tocando con una historia real, también era una historia real que nosotros queríamos... Cuando uno hace una historia real y en realidad querés generalizarla, tenés que modificar algunas cosas para que pueda ser... compatible con la ficción que se cuenta. No solo la ficción, sino también que las otras historias reales también estén integradas en esta historia, porque si no, como decía bien Andrea, digamos, no importa si el hijo es culpable o no. Lo importante es saber que esta es una película que habla sobre las familias, que habla sobre, no importa si esa familia visitan a alguien que es culpable o no. Lo importante es entender el universo de las familias, de las mujeres que acompañan, de ese lugar que nosotros que no se conoce. Por eso es muy loco, porque nosotros cuando nos acercamos a este universo, todos queremos y tenemos muchos prejuicios armados sobre la cárcel. Prejuicios en términos de juicios previos armados, como cosas. Y en realidad cuando te acercas a los familiares te das cuenta de que nunca jamás pensaste en los familiares. Siempre se pensó en si es culpable o no, si la justicia es buena o no, si la policía no, si el sistema penitenciario es bueno o no, pero nunca pensaste en las familias. Y esta es una película que viene a mostrar las familias y a su vez, en ese mostrar, este lado oscuro, este lado no visto nunca por la sociedad, no pensado por la sociedad, que le ponemos foco ahí, de repente es humanizar un poco, no solo
familias, y tal vez Andrea y su vida y su manera también nos abre la posibilidad de hacer esto, de traerle a la sociedad una pregunta que nunca se hizo, ¿no? Pero también esta manera que tiene Andrea y que tienen las chicas de Acifad, que también yo las tomo un poco lo que pasó con la abuela de Plaza de Mayo, Claro. o las madres del dolor, que es sentarse con aquellos con los cuales se supone que están en lugar de oposición, sentarse a hablar para decirle esto es un problema común que tenemos, no somos enemigos, tenemos un problema en común, charlemos, escúchame, yo te escucho. Digamos, ¿no? Hay algo de esa manera, que es una manera claramente femenina, es una manera claramente que abre puertas y hace la posibilidad. Bueno, esta película trata de eso. Te voy a contar una sola anécdota que me pareció como muy, muy importante. Tengo una amiga por la cual yo llego a la película, se llama Mariana Volpi, que es una abogada de cine, muy, muy amiga, y también, por otro lado, trabaja en la Procuración Penitenciaria. Y ella, mientras estábamos montando la película, ella es productora de la película también, dan un curso de cine en las cárceles, y entonces dijo, bueno, a ver, se las voy a mostrar a los que están acá, eran 5 los que estaban en el curso. Entonces le voy a mostrar una película que estamos haciendo, no sé qué, entonces les muestra, y después de la primera requisa, se ponen como locos, diciendo, para, ¿esto es así? ¿Nuestras familias pasan por todo esto cuando vienen a visitarnos? Ah, Y tuvieron que parar la proyección, todos dijeron, che, paremos. Y ellos nunca habían claro. pensado, los de adentro tampoco, habían pensado cómo ese familiar que los visita todas las semanas llegó hasta estar sentado frente a ellos. Mm, Por lo tanto, es una película que no solo es para los de afuera, no solo es para la sociedad se entere de este lugar, sino también es para los de adentro, que también se den cuenta de que ese nexo entre el afuera y el adentro, que son sus familias, tienen una manera de hacerlo que quizás nadie los vio, ni siquiera, mirá que el lado oscuro es que ni siquiera los propios que están adentro saben cómo es, claro. ¿no? Sí, sí. Sí. Hay dos cosas que quería puntualizar, Benja, de la película que me parecen muy interesantes para charlar. Una es que hay un momento en el cual las verdaderas familiares de los detenidos hablan y se unen con los personajes ficcionales en un todo integrado y maravilloso. Y la otra es que las actrices que dan vida a las familiares detenidos, hay un momento, por momentos o a la larga, desaparecen de sus roles de actores y pasan a ser verdaderos familiares, por lo menos ante mi percepción, ¿no? Uh-huh. No sé, eso fue una propuesta que ahí está la parte más documental, que nosotros teníamos escrito en el guión las escenas, o sea, diálogos concretos, estaban las actrices ahí, porque dentro de esas mujeres hay 2, 3 que son actrices, digamos. Ajá. Después todas las demás no son. Está Amparo Noguera, que hace de la 22, estaba Martina, también que es una de las familiares, y estaba la Tigresa Acuña también entre esos. Entonces todos ellos tenían texto, tenían una escena, digamos, ¿no? Pero la verdad que yo tenía como una intriga, como había visto ya la posibilidad de jugar, ¿no? A ver qué pasaba. Y el primer viernes de rodaje, que fue el último día de esa semana, íbamos a filmar esa escena y dije, bueno, tomémonos las 2 primeras horas de rodaje. Yo como las conozco, no hago la cámara, yo siempre dirijo, hago la cámara, no voy a hacer la cámara, como ellas me conocen, me van a ver, me van a mirar a mí, entonces yo me pongo en otro lado, yo les hago preguntas y vamos viendo a ver qué sale. Claro, veamos las 2 primeras horas y si no, bueno, vamos a las escenas. Y fue tan emocionante ya solo esas 2 primeras horas que seguimos, fueron 4 horas de rodaje, de estar todo el equipo técnico llorando, todas llorando, todos llorando, o sea, todo fue una especie de gran comunión de entender la dimensión humana realmente de la película que estábamos tocando, y así terminamos la primera semana como una especie de bautismo, muy hermoso, de decir, bueno, esta es la película que estamos haciendo, nos atraviesa emocionalmente a todos, bueno, vamos por ella, digamos, ¿no? Fue muy hermoso. O sea, y Andrea, ¿qué recuerdo tenés vos de ese momento y esa escena? Porque Andrea también está en esa escena. Sí, fue maravilloso. A ver, yo estaba como muy rara porque era la primera vez que veía cómo se hacía una película. Claro. Entonces, claro, los primeros partes, qué sé yo miraba. Y de repente dice, bueno, vamos a ver todas al living. Es que ni siquiera me enteré que se estaba filmando. Es como, claro,
los martes, cuando nosotras nos reunimos, pasa eso. Claro. Vienen las mujeres, se sientan, cuentan, y de repente las actrices no eran actrices, nosotros estábamos ahí, todos juntos. Y yo me acuerdo, no sé si Natalia o quién, bueno, cada una, la que tenía al lado, le daba la mano a la otra, pero creo que todos nos olvidamos que eso era una película. Total. Bueno, y ahí, bueno, acaba de nombrar a Natalia, digo, Benjamín, vos habías trabajado en Infancia Clandestina con ella, ¿cómo fue? Porque digo, también que esté Natalia hace que se visibilice un poco más y lo que significa la película, más allá del hecho artístico, también hay otro hecho en La Mujer de la Fila, también evidente, digo, es importante eso para que llegue a más gente, ¿no? Bueno, es parte también de lo que hacemos, ¿no? Natalia tiene un gran poder de comunicación y a su vez un gran poder de interpretación. Cuando nos juntamos los dos, la verdad que podemos llegar como a lugares maravillosos, que la verdad para mí fue muy hermoso ver a esta Natalia ya de actriz hiper madura, Sí. madura en todos los sentidos, como técnicamente, una cosa maravillosa, repitiendo un poco mucho de lo que habíamos hecho en Infancia Clandestina, con María Laura Berch, también como directora de casting, y acompañando también a Nati. Digamos, la verdad que fue como volver a vivir experiencias maravillosas que ya hemos vivido ahí, y también en Gilda, pues yo fui productor de Gilda, la película de Lorena Muñoz, y para mí fue hermoso transitarla y verla, ver esta Natalia que logró. Yo la montaba y no podía creer lo que había hecho Nati, la verdad. Y después encima, al lado de Amparo Noguera, que no podía creer lo que había hecho esa 22 maravillosa que yo amaba en el guión, pero de repente puesta ahí en ese cuerpo impresionante. Y Alejo hecho por Alberto Aman, que era como, wow, en esa sutileza, en ese lugar tan chiquito. Y al Alejo, bueno, ahí se ríe Andrea porque ella tiene su Alejo en su casa, Claro. pero al Alejo fue como increíble. Y cuando Andrea vio la primera vez, creo que la primera vez que vimos el corte de la peli, dijo, es tal cual, es igual, es igual. Y fue como algo muy, ¿cómo decirlo? Como muy humano, la verdad. Claro. Fue un proceso muy humano y de intercambio de saberes y de conocimiento y de confianza. Hay algo de eso que creo que también yo, más maduro, también me permito transitarlo, ¿no? Totalmente. Y Andrea, vos hablaste con Natalia para ver ella te preguntaba cosas, ¿cómo fue eso? No, me preguntó muy poco. Yo hablé con ella en su casa un día que fui con Benja, medio como para que me conozca, conocerla, pero no hablamos mucho de la peli. Sí me acuerdo que ella dijo, Benja, son por lo menos 8 semanas, ¿no? Yo no entendía que Claro. 8 semanas. Sí, sí. El tiempo de rodaje. Y yo le dije, ay, te pido por favor, no me hagas triste. No me hagas triste. Ajá. Y ella me dijo que sí, que no tenía ganas de hacer películas tristes, que de hecho estaba en un momento de su carrera que ya podía elegir y que de hecho quería elegir hacer cosas como luminosas. Es verdad que la peli tiene mucho drama, pero al final no es triste, es un canto de esperanza. No, es que el personaje no enarbola el signo de la tristeza en ningún momento. Esto es lo interesante, ¿no? Hay una lucha por encima de todo. ¿Te acordás, Benja, cuando hablamos eso? Y después yo la volví a ver otra vez, que vine un día a Cifada a conocer a las compañeras, y después yo me tuve que ir de viaje, o sea que durante todo el rodaje yo no estuve. Ajá. Jamás ella me preguntó o me dijo, caminá a la derecha para ver cómo movés la mano. Yo digo, capaz que necesitaba verme mucho. Claro. Y me hizo, pero es que me sacó una radiografía. Esa soy yo. Qué bien, qué bien. Wow. Bueno, se estrenó en todo el país, ¿verdad, Benja, la película?
En todo el país, la verdad que en muchísimas salas, estamos muy contentas por la recepción y por el lugar que nos dieron los cines. Ok. Y la pueden ver, sí, está en todas las provincias. Pero la verdad que nos fue muy bien, fue muy bien el jueves y el viernes, estábamos re contentos con eso. Y ayer cuando fuimos a la función a presentarla, yo me quedé viendo la peli Ujú. con gente, con público común, quería ver qué pasaba y fue muy hermoso. Y al final muchos se me acercaron y estuvimos charlando, la emoción y la reflexión, que eso es lo que más me encanta, que se esté sucediendo aquello que queríamos, que era no solo el empatizar emocionalmente con la Claro. historia de aquel lugar que no conocíamos, de repente empatizás emocionalmente, sino también las preguntas que le traen a sí mismo, ¿no? Como, y fue maravillosa la charla que tuve después. Bueno, Antes de sí, despedir, no puedo dale. dejar de decirlo. ¿Por qué pasar del otro lado de la cámara, Benjamín, y aparecer ahí con los ojos apenas haciendo el personaje? ¿Cómo fue esa Bueno, decisión? ese es un juego que hice, ya lo había hecho en Infancia Sí, Clandestina. Al final de la película yo también aparezco sí. en una sola escena y en esta lo probé. Y la verdad que con Infancia tenía una pregunta personal que no fue una buena respuesta la que tuve, y en esta quería volver a preguntarme qué me pasaba a mí poniéndome en el En lugar ese del lugar. otro lado Ujú. y para terminar de ver algo, digamos, ¿no? Y también, aparte porque creía que también estaba bien yo para ese papel, digamos, que no me estaba forzando a nada, más allá que los productores me decían, pero vos vas a hacerlo, igual que en Infancia Luis Ponzo decía, pero vos me vas a hacerlo ese ¿Ya? personaje, sí, yo lo voy a hacer. Sí, Bueno, yo. entiendo que los productores se asustan un poco, pero bueno, en realidad sé que es muy chiquito y que es muy fácil y que Claro, fácil en términos de saber que se puede lograr, digamos, no es claro. que tengo que hacer algo extremadamente difícil. Y fue una prueba personal, es una especie de gusto personal que me doy, también porque actuar, al igual que las mujeres, y al igual de todos, ponerle el cuerpo es una vulnerabilidad muy grande. Entonces, atravesar esa vulnerabilidad, yo como director, cuando dirijo actores, saber lo que es Ujú. esa vulnerabilidad de estar en el salto al vacío de la actuación, que no sabes qué va a pasar, bueno, también es un aprendizaje para mí. Claro. Benjamín, antes Y de aparte, despedir, para sí, una anécdota perdón. más nada, Sí, chiquitita, que dale, en dale. ese día de rodaje, yo soy muy malo recordando las letras, y Sí. Natalia me tiraba letra mientras hacía, ella es tremenda, tiene una memoria descomunal, entonces, y ella me tiraba despacito, me decía, tal cosa, no sé qué, entonces yo repetía y volvía, entonces, Nati es una compañeraza total, es alguien muy divina en set, es maravilloso tenerla, y en esa escena me ayudó un montón. Bueno, ahora sí, antes de despedirte, lo que queremos primero es felicitarte por esta película. Muchísimas En gracias. segundo lugar, por felicitarte a contar una realidad que no se cuenta y a desafiar al Inca y seguir filmando, aún sin presupuesto, dando una clara muestra de que la cultura sigue presente y sigue dando batalla. Así que por todo eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, fue la palabra de Benjamín Ávila y de Andrea Casamento, activista y director de La Mujer de la Fila. Ahora sí, nos vamos, en homenaje también a esta película, Sí. a escuchar un tema de La Mujer de la Fila, interpretado por Natalia Oreiro, también con Ricardo Mollo en la instrumentación, que es el tema Canción de Simples Cosas, y aquí lo escuchamos.